Burundi es un lugar donde el hambre es constante. Las carreteras son inexistentes y las familias luchan diariamente por sobrevivir. Como el país más pobre y menos feliz del mundo, esta es la dura realidad de su gente. En Águila Bebé exploraremos los desafíos extremos que mantienen a Burundi atrapado en la pobreza. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las razones detrás de esta lucha. ¿Dónde está Burundi? Entonces, ¿dónde se encuentra exactamente Burundi? Ubicado justo en el corazón de África, Burundi es un pequeño país sin salida al mar, rodeado por 3 naciones: Ruanda al norte, Tanzania al este y sur, y la República Democrática del Congo al oeste. Se encuentra en una región que a menudo pasa desapercibida en el mapa mundial, pero ocupa una posición única como uno de los lugares más fascinantes y complejos del continente. Al oeste del país está el lago Tanganika, uno de los lagos de agua dulce más grandes y profundos del mundo. Este enorme cuerpo de agua no solo es un elemento geográfico, sino también un recurso y sustento para las comunidades cercanas. A pesar de su impresionante belleza natural y su entorno pintoresco, Burundi enfrenta desafíos abrumadores. La pobreza y el hambre son luchas constantes, y gran parte de su población vive en condiciones extremas, careciendo de recursos básicos. Hola, ¿de dónde eres? Queremos saber desde qué ciudad estás viendo nuestro video. Por favor, deja un comentario para que no nos sintamos solos. Una acción tan pequeña como esta nos motiva a hacer más videos. Gracias y mucho amor para ti. Lago Tanganika, un cuerpo de agua, antiguo y misterioso. El lago Tanganika no es solo un gran cuerpo de agua, es uno de los lagos más antiguos y significativos del planeta, con una historia que se remonta a millones de años. Con una longitud de más de 400 millas y compartido por 4 países: Burundi, Tanzania, la República Democrática del Congo y Zambia, posee el título de ser el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, tanto en volumen como en profundidad. Su ecosistema único ha permitido que prosperen una gran variedad de especies, con más de 2.000 especies de plantas y animales que lo consideran su hogar. El lago Tanganika es reconocido como uno de los lagos con mayor biodiversidad, convirtiéndolo en un área clave para el estudio científico. Hola, si eres nuevo en este canal, Águila Bebé te da una cálida bienvenida. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Entre los numerosos habitantes del lago se encuentran 250 especies de peces, cada una con estrategias de supervivencia sorprendentes. Estas incluyen el cuidado bucal, donde los peces protegen sus huevos y crías dentro de sus bocas, y técnicas de camuflaje para evitar a los depredadores. Los peces del lago Tanganika han evolucionado de maneras fascinantes, ofreciendo valiosos conocimientos sobre la selección natural y la supervivencia en un entorno aislado. Sin embargo, debajo de la superficie tranquila del lago yace una realidad más oscura. Gustav, un enorme cocodrilo del Nilo, es una de las criaturas más temidas de la región. Con más de 20 pies de largo y un peso superior a 1 tonelada, Gustav ha ganado una reputación por sus mortales emboscadas. Se cree que es responsable de numerosas muertes humanas, atacando desde las profundidades del lago donde pocos se atreven a aventurarse. La aterradora presencia de Gustav añade un elemento de peligro a la impresionante belleza del lago Tanganika, convirtiéndolo en un lugar de fascinación y temor. Una historia de dificultades. Para comprender verdaderamente las luchas actuales que enfrenta Burundi, primero debemos mirar hacia su pasado. En el siglo XVI, Burundi era un pequeño pero pacífico reino gobernado por un rey conocido como el Mwami. Su economía se basaba principalmente en la agricultura y la cría de ganado, y su gente vivía en armonía,
siguiendo costumbres tradicionales y liderazgos comunitarios. La vida giraba en torno a la comunidad, con un profundo respeto por la tierra y el orden social. Sin embargo, todo cambió con la llegada de los colonizadores europeos. A finales del siglo XIX, Alemania tomó el control de Burundi, incorporándolo a su imperio colonial conocido como África Oriental Alemana, que también incluía a la vecina Ruanda. Sin embargo, su dominio fue breve. Tras la Primera Guerra Mundial, Bélgica asumió la administración de Burundi bajo un mandato de la Liga de las Naciones, y fue bajo el dominio belga que el futuro de Burundi tomó un giro mucho más oscuro. Los belgas continuaron con muchas de las políticas iniciadas por los alemanes, pero introdujeron una alteración divisiva y dañina. Profundizaron las divisiones étnicas entre los tutsis y hutus, favoreciendo a la minoría tutsi para ocupar cargos gubernamentales, acceder a la educación y oportunidades económicas. Este trato preferencial generó resentimiento entre la mayoría hutu y sembró las semillas de la discordia, con consecuencias duraderas. Cuando Burundi obtuvo su independencia en 1962, el país ya estaba profundamente dividido. La mayoría hutu, que durante mucho tiempo se había sentido marginada, chocó violentamente con la minoría tutsi, dando lugar a un periodo de grave inestabilidad política. Esta inestabilidad provocó una serie de enfrentamientos violentos, incluidos golpes de Estado, masacres y guerras civiles, que dejaron profundas cicatrices en el tejido de la nación. Las políticas coloniales, que habían enfrentado deliberadamente a un grupo étnico contra otro, dejaron un legado de división y desconfianza. Este legado de división sigue afectando a Burundi hoy en día, ya que el país todavía lucha contra la pobreza, el malestar político y la desigualdad. El pasado colonial de Burundi ha moldeado su presente, dejando a una nación que lucha por sanar tras generaciones de violencia y dificultades. La inestabilidad política, las tensiones étnicas persistentes y los desafíos económicos que enfrenta son el resultado directo de las divisiones coloniales impuestas al país. A pesar de su independencia, las heridas de esa época no se han cerrado por completo y continúan obstaculizando el progreso de Burundi hacia una paz y prosperidad duraderas. La sombra de la guerra civil. En 1993, Burundi, un país largamente dividido por tensiones étnicas e inestabilidad política, dio un paso histórico hacia un futuro pacífico al celebrar sus primeras elecciones democráticas. La elección de un presidente hutu fue vista como un avance, ofreciendo la promesa de unidad entre la mayoría hutu y la minoría tutsi, que habían estado enfrentadas durante generaciones. Por primera vez, había esperanza de que el ciclo de violencia, alimentado por divisiones de la era colonial y décadas de conflictos políticos, pudiera romperse. Pero este momento de optimismo fue breve y rápidamente se convirtió en tragedia. Pocos meses después de las elecciones, el recién elegido presidente, Melchior Ndadaye, fue asesinado, probablemente por extremistas tutsis que temían perder su dominio en el sistema político. Su asesinato desató el caos en todo el país, encendiendo una violenta guerra civil que sumiría a Burundi en un sufrimiento aún mayor. El asesinato del presidente fue la chispa que encendió un conflicto étnico que había estado gestándose durante años. Milicias armadas, tanto de las comunidades hutu como tutsi, iniciaron brutales ataques, apuntando a civiles, y el país rápidamente cayó en una guerra civil total. La guerra que siguió duró más de una década, con consecuencias devastadoras para el pueblo de Burundi. Más de 300.000 personas perdieron la vida en la violencia y millones más fueron desplazadas, obligadas a huir de sus hogares y vivir como refugiados dentro de su propio país. Aldeas enteras fueron destruidas y el trauma de la guerra dejó profundas cicatrices en la psique nacional. Ambos grupos étnicos sufrieron enormes pérdidas,
pero la violencia exacerbó las ya frágiles relaciones entre las comunidades Hutu y Tutsi, profundizando las divisiones que las potencias coloniales habían manipulado en el pasado. Aunque en 2005 se firmó un acuerdo de paz que puso fin oficialmente al conflicto, las secuelas de la guerra se han sentido durante años. Reconstruir Burundi fue una tarea increíblemente difícil. El país tuvo que enfrentar no solo la destrucción física, sino también las profundas heridas emocionales y psicológicas que dejó la violencia. El proceso de reconciliación nacional ha sido lento, con esfuerzos para sanar la brecha entre las comunidades Hutu y Tutsi obstaculizados por la desconfianza, el resentimiento persistente y el trauma de la guerra. El panorama político de Burundi sigue siendo inestable y el país ha luchado por establecer una paz duradera. A pesar del fin oficial de la guerra civil, las tensiones étnicas persisten y el impacto del conflicto aún se refleja en las vidas de las personas. La pobreza, el desplazamiento y los disturbios políticos continúan afectando al país, dificultando aún más el camino hacia una recuperación plena. La sombra de la guerra civil pesa enormemente sobre Burundi, recordando constantemente la fragilidad de la paz y el largo camino para sanar una nación marcada por años de derramamiento de sangre y división. El legado de ese oscuro capítulo sigue dando forma al presente, mientras el país navega por el difícil viaje hacia la reconciliación, la estabilidad y un futuro más prometedor. Una nación en pobreza. Burundi ostenta el desafortunado título de ser el país más pobre del mundo, basado en el PIB per cápita. Para la gran mayoría de los burundeses, la supervivencia es una lucha diaria, con muchos viviendo con menos de $2 al día. Más del 70% de la población está atrapada por debajo del umbral de pobreza, enfrentando dificultades que muchos en países más ricos apenas pueden imaginar. El país enfrenta una desnutrición generalizada, especialmente entre los niños, y la falta de recursos básicos hace que la vida sea aún más difícil. El agua potable es escasa y los servicios de salud son limitados, dejando a muchas personas sin acceso siquiera a la atención médica más básica. La educación, esencial para un futuro mejor, es un lujo que muchas familias no pueden permitirse. Los costos de las matrículas escolares, los uniformes y los materiales a menudo mantienen a los niños fuera del aula, perpetuando el ciclo de la pobreza. A pesar de estos desafíos abrumadores, el pueblo de Burundi muestra un extraordinario espíritu de resiliencia. Continúan luchando contra todo pronóstico, trabajando incansablemente para apoyar a sus familias y comunidades. Los burundeses han aprendido a adaptarse y arreglárselas con lo poco que tienen, manteniendo la esperanza de un mañana mejor. Esa determinación, esa negativa a rendirse frente a la adversidad, es uno de los aspectos más notables del espíritu de la nación. Incluso con recursos limitados, la gente sigue buscando formas de mejorar sus vidas y construir un futuro para la próxima generación, aferrándose a la esperanza en medio de las abrumadoras luchas que definen su existencia diaria. Luchas ambientales. Burundi, aunque es uno de los países más pobres del mundo, es rico en belleza natural. Las colinas ondulantes, los frondosos bosques y la abundante vida silvestre pintan un paisaje lleno de potencial. Sin embargo, esta riqueza natural está bajo una amenaza creciente. El país enfrenta graves desafíos ambientales y el delicado equilibrio de sus ecosistemas se está alterando rápidamente. La deforestación es uno de los problemas más urgentes. Grandes áreas de bosque, que alguna vez fueron el hogar de diversas especies de plantas y animales, están siendo taladas para la agricultura, el pastoreo de ganado y la producción de carbón vegetal. Esta deforestación no solo contribuye a la pérdida de biodiversidad, sino que también agrava la erosión del suelo, haciendo que la tierra sea menos fértil y más difícil de cultivar.
A medida que los bosques disminuyen, también lo hacen los hábitats de la vida silvestre, empujando a muchas especies al borde de la extinción. Además, Burundi se ha convertido en un punto de tránsito significativo para el tráfico ilegal de vida silvestre. Cazadores furtivos y traficantes contrabandean partes de animales a través del país, añadiendo más presión a los ya frágiles ecosistemas. El comercio ilegal de partes de animales, como marfil, cuernos de rinoceronte y otras especies en peligro de extinción, amenaza el delicado equilibrio de la vida silvestre en Burundi y los países vecinos. Este comercio reduce las poblaciones de animales, socava los esfuerzos de conservación y alimenta el crimen organizado. Proteger el entorno natural de Burundi es crucial no solo para la preservación de su singular vida silvestre, sino también para el bienestar futuro de la nación. Los bosques y la fauna son fundamentales para los medios de vida de muchos burundeses, ya que proporcionan alimentos, agua y materiales para la construcción. A medida que estos ecosistemas se degradan, el pueblo de Burundi enfrenta desafíos aún mayores, ya que la tierra que los sustenta se vuelve menos fiable. Si las tendencias ambientales actuales continúan, el futuro tanto de la vida silvestre como del pueblo de Burundi estará en peligro. Los esfuerzos para combatir la deforestación, proteger la vida silvestre y promover prácticas sostenibles son esenciales para la supervivencia a largo plazo del país, ya que la pérdida de sus recursos naturales agravaría los ya significativos desafíos que enfrenta. Los burundeses están intrínsecamente vinculados a su entorno y preservarlo es vital para su supervivencia y prosperidad. Número Gitega, el corazón de Burundi. Gitega, la nueva capital de Burundi, representa tanto un cambio simbólico como práctico para la nación. Ubicada en las tierras altas centrales, está rodeada de colinas pintorescas y una vegetación exuberante, ofreciendo un paisaje sereno y escénico que contrasta con la atmósfera bulliciosa de otras capitales urbanas. Gitega es una ciudad relativamente pequeña, pero está evolucionando rápidamente. En los últimos años ha habido una inversión significativa en infraestructura. Nuevos edificios gubernamentales, carreteras y negocios están surgiendo, reflejando el esfuerzo del gobierno por desarrollar la región y crear un panorama urbano más equilibrado en el país. En 2019, el gobierno de Burundi tomó la histórica decisión de trasladar la capital de Bujumbura a Gitega. Este movimiento fue impulsado por el deseo de descentralizar el poder y promover el desarrollo regional, desviando el enfoque de la dominante ciudad de Bujumbura. El objetivo era estimular el crecimiento en todo el país, haciendo de Gitega un centro de gobernanza e inversión. Aunque la ciudad aún enfrenta desafíos como recursos limitados, desempleo y necesidades básicas de infraestructura, hay un palpable sentido de optimismo en el ambiente. Muchos creen que Gitega tiene la clave para el futuro de Burundi, convirtiéndose en un símbolo de renovación y resiliencia de la nación. Su rol como nueva capital representa una oportunidad para que el país redefina su desarrollo y cree un futuro más equitativo para todos sus ciudadanos. En este sentido, Gitega se percibe como un faro de esperanza, que marca el inicio de una nueva era de posibilidades y progreso para Burundi, con el potencial de atraer inversión internacional y fomentar el emprendimiento local. Bujumbura, el alma de Burundi. Antes de que la capital se trasladara a Gitega, Bujumbura era el corazón palpitante de Burundi, una ciudad vibrante y bulliciosa situada a orillas del impresionante lago Tanganica. Con sus vistas panorámicas del lago, Bujumbura no solo era el centro político de la nación, sino también su núcleo cultural y económico. Las calles llenas de vida de la ciudad estaban impregnadas con los aromas de especias, los sonidos de los mercados locales y una mezcla diversa de culturas que la convertían en uno de los lugares más dinámicos del país. Bujumbura tenía una energía única,
con su animado paseo marítimo, donde los pescadores vendían su pesca diaria, y sus calles llenas de coloridos puestos que ofrecían comida, textiles y productos artesanales. A pesar de su belleza y encanto, Bujumbura también enfrentaba importantes desafíos. Al igual que gran parte del país, la ciudad está profundamente afectada por la pobreza, con una gran parte de su población luchando contra el desempleo y el acceso limitado a servicios básicos. Las cicatrices persistentes de conflictos pasados, incluidos los efectos de la guerra civil, también han dejado una marca en la ciudad, contribuyendo a dificultades tanto sociales como económicas. Sin embargo, en medio de estas luchas, la resiliencia del pueblo de Bujumbura sigue siendo inquebrantable. El espíritu comunitario es fuerte, y los ciudadanos de Bujumbura continúan demostrando una notable fortaleza y perseverancia frente a la adversidad. Aunque Gitega ahora sirve oficialmente como la capital, Bujumbura sigue siendo el alma de Burundi, una ciudad con una profunda importancia histórica y cultural. Es un lugar donde las ricas tradiciones del pueblo burundés continúan prosperando, una ciudad de contrastes donde la modernidad y la tradición coexisten. Bujumbura puede que ya no sea la capital política, pero su papel en la formación de la identidad de la nación no puede subestimarse. La vibrante cultura de la ciudad, la resiliencia de su gente y su importancia histórica seguirán siendo una influencia en todo el país, y siempre será una parte fundamental del corazón y alma de Burundi. Incluso mientras Gitega asume el liderazgo gubernamental, el legado de Bujumbura como símbolo del pasado de la nación y su lucha constante por el progreso permanece intacto. Burundi es una nación de impresionante belleza natural, pero también ha enfrentado dificultades inimaginables. Con un pasado marcado por el dominio colonial, devastadoras guerras civiles y una pobreza profundamente arraigada, el país ha soportado más de lo que muchos podrían imaginar. A pesar de estos enormes desafíos, el pueblo de Burundi sigue siendo decidido, luchando continuamente por un futuro mejor. Su resiliencia y espíritu inquebrantable son lo que verdaderamente define la esencia de esta nación. Para lograr un impacto significativo, es fundamental comprender las luchas que aún enfrentan. Gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido que invite a la reflexión.